más trabajo, ¿Más libros? más libros, ya están distribuyéndose, ahí vamos bien. Tengo una entrevista mañana con Musaki, me invitó Ricardo Rocha, vayan a sus programas, veces de tele. Entonces ahí van las cosas funcionando muy bien, gracias a Dios. Gracias, estamos contentos. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya listos? Excelente. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al evento del día de hoy, que es el acta de resultado de evaluación de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas correspondiente al concurso público número APP 009 000062 C87 2015, mediante el cual se adjudicará un proyecto de asociación público-privada para la prestación del servicio de disponibilidad del viaducto La Raza, Indios Verdes, Santa Clara, que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento en el Estado de México y el Distrito Federal. En la Ciudad de México, siendo las 11 horas del día 15 de abril del 2016, con fundamento en los artículos primero, segundo, fracción 15, décimo, fracción 16, veinteavo, fracción séptima del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, primero, quinto y sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 52 y demás aplicables a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83 y 86 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, de conformidad con la convocatoria pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2016, el oficio número 3.4.1.173 de fecha 6 de abril del 2016, mediante el cual se notificó a los concursantes el cambio de fecha de algunos actos del programa de actividades del concurso de referencia, y acorde a lo establecido en los subincisos 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, el inciso 3.4 y demás relativos de las bases generales de concurso, se reunieron en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Insurgente Sur 10.089, piso 5, ala poniente, Colonia Nochebuena, código postal 03720, delegación Benito Juárez, los servidores públicos designados para intervenir en el presente acto, el testigo social, el agente, así como los concursantes que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1.7.3 de las bases generales de concurso, previamente a este acto obtuvieron su registro como concursantes y quienes se registraron en el orden indicado en el documento que se anexa y cuyo nombre, representación y firma figuran al final de esta acta. Preside este acto, actuando en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su servidor, el licenciado Eduardo Rodríguez Ampudia, en calidad de director general adjunto de formulación de proyectos. Aquí a mi izquierda, el licenciado Sergio Alejandro Rescala Pérez, coordinador de proyectos para prestación de servicios, con la participación del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, aquí presente, al frente, en su calidad de testigo social, representado por el ingeniero César Buenrostro Hernández y el licenciado Juan Alberto Morales Almonte. Muchas gracias. Actúan en el mismo las personas autorizadas por los concursantes, y la intervención, aquí a mi derecha, del licenciado Pedro José Canseco Maloy, en su carácter de corredor público, titular de la Correduría Pública número 25 de la Ciudad de México. Acto seguido, se le recuerda a los concursantes que en el inciso 3.1 de las bases generales del concurso se establece lo siguiente: durante el desarrollo del acto de apertura de las ofertas económicas, les estará estrictamente prohibido salir del lugar donde se realice el mismo. Si por alguna causa cualquier concursante abandona la sala, no les será autorizado su reingreso.
También les estará prohibido establecer comunicación con persona que se encuentre fuera de la sala. Asimismo, no se le permitirá que las personas antes señaladas utilicen medios de comunicación electrónica durante el acto, ni que se introduzcan o retiren documento alguno durante la realización del mismo. Solo pueden estar presentes 3 representantes por cada concursante. Tratándose de consorcios, deberá asistir el representante común de las personas que lo integren. En caso de que ello no fuera posible, podrá asistir un representante por cada miembro del consorcio, en la inteligencia de que no se permitirá la asistencia de más de 6 representantes por cada consorcio, sin importar su número de miembros. Cada uno de los concursantes será responsable de que su propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases generales de concurso. El día 17 de marzo de 2016 se realizó el acto de presentación de propuesta y apertura de ofertas técnicas correspondientes al concurso público de referencia, en el cual se recibieron 2 propuestas de los concursantes siguientes: Omega Corp SADCB en consorcio con Capsa Infraestructura SADCB y Capsa Constructora SADCB. La segunda de Promotora y Operadora de Infraestructura SAPDCB. El orden anterior fue en el que se registraron en dicho acto los concursantes que presentaron propuesta. Acto seguido, aquí el corredor público Pedro José Canseco Maloy hace referencia y presenta los sobres de las ofertas económicas y los sobres que contienen los discos que le fueron entregados durante el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas. Corresponden a una caja con una propuesta económica, 2 carpetas debidamente selladas donde te presenta la oferta económica y 2 sobres donde están unos discos. Acto seguido, conforme a lo indicado en los subincisos 3.2.10, 3.3.3 y 3.4.3 de las bases generales del concurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa a los presentes que tras la revisión de la información y documentos que integran la oferta técnica de Omega Corp SADCB en consorcio con Capsa Infraestructura SADCB y Capsa Constructora SADCB, se observó que el proyecto propuesto por dicho concursante contempla algunos elementos estructurales colados en sitio, además de no encontrarse información relativa a la persona que fabricaría los elementos estructurales de acero considerados en su oferta técnica. Lo anterior es contrario a los requisitos solicitados en las bases generales del concurso y sus apéndices y constituyen las causales de desechamiento y descalificación de la propuesta del concursante. Mediante el oficio número 3.4.287 de fecha 15 de abril del 2016, se le notifican las razones de su desechamiento, mismo que se entrega en este acto al concursante. ¿Me ayudan a entregarlo? Y nos firmen el acuse, por favor. El decreto. Ahorita. En virtud de lo anterior, conforme a lo indicado en el subinciso 3.4.4 de las bases generales del concurso, se hace entrega a dicho concursante del paquete que contiene su oferta económica debidamente cerrado, así como del sobre que contiene los discos. ¿Podrían ayudarnos a hacer entrega de
la documentación. Y también acto seguido se le hace entrega al concursante de referencia la garantía de seriedad de su propuesta, constituida mediante carta de crédito stand-by incondicional e irrevocable número S001177 de fecha 16 de marzo de 2016, expedida por Banco Mercantil del Norte S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte. Conforme a lo indicado en los subincisos 3.3.2 y 3.4.3 de las bases generales de concurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa a los presentes que tras la revisión de las ofertas técnicas presentadas por los concursantes, de acuerdo con los requisitos señalados en las bases generales del concurso, se concluye que la siguiente oferta técnica fue declarada solvente. Forma parte del concursante promotora y operadora de infraestructura SAB de SEBE. Acto seguido, conforme a lo indicado en el subinciso 3.4.5 de las bases generales del concurso, se procederá a la apertura del paquete marcado con la leyenda original de la oferta económica del concursante de referencia y se dará fe de la documentación que le integra y del número de folios declarados por el concursante en su oferta económica conforme a las características establecidas en las bases generales del concurso. Y la copia. También una vez este, ¿no? ¿Listos? Listos. Procederemos a revisar la documentación incluida en la oferta económica. 1. Formato de oferta económica. Sí presenta. Sí presenta. Al final los apunto. 2. Resumen del estudio y pronóstico de tránsito.
Sí presenta. Sí presenta. 3. Resumen del estudio y pronóstico del tránsito anual. Sí presenta. Sí presenta. 4. Esquema tarifario. Sí presenta. Sí presenta. 5. Presupuesto de construcción. Sí presenta. Sí presenta. 6. Análisis de precios unitarios. Sí presenta. Sí presenta. 7. Programa de inversión para la construcción. Sí presenta. Sí presenta. 8. Programa de construcción consolidado. Sí presenta. Sí presenta. 9. Presupuesto de operación. Sí presenta. Sí presenta. 10. Presupuesto de administración y supervisión. Sí presenta. Sí presenta. 11. Presupuesto de mantenimiento. Sí presenta. Sí presenta. 12. Presupuesto de inspecciones, estudios y proyectos. Sí presenta. Sí presenta. 13. Presupuesto de conservación periódica. Sí presenta. Sí presenta. 14. Presupuesto de conservación rutinaria. Sí presenta. Sí presenta. 15. Subcontratistas. Sí presenta. Sí presenta. 16. Carta con sumario de términos y condiciones. Sí presenta. Sí presenta. 17. Financiamiento. Sí presenta. Sí presenta. 18. Esquema financiero. Sí presenta. Sí presenta. 19. Plan de cobertura de riesgos. Sí presenta. 20. Modelo financiero. Sí presenta. Sí presenta. 21. Resultado del análisis financiero. Sí presenta. Sí presenta. 22. Programa de operación consolidado. Sí presenta. Sí presenta. 23. Video de la propuesta. Sí presenta. Sí presenta. 24. Información adicional. Sí presenta. Sí presenta. Pásame el videito. Aquí está el render. Yo por ahí tengo que hacer antes de que está aquí en Windows, ¿no? Vamos viendo los datos. A continuación se presentará
y se proyectará aquí enfrente el video presentado por el concursante cuya oferta técnica ha sido declarada como solvente. ¿Quieres anotar? ¿Vamos a anotarlo? Sí, ¿no? ¿Qué es esto? No se me mueven mis papeles. No, si no te Cuando los veas, ¿sí? Una vez abierta la oferta económica y visto el video, se da a conocer a los presentes el monto del pago inicial y el costo de las obras propuesto por el concursante, siendo estos los siguientes. Pago inicial: $1,000,000. Tarifa total sin IVA: 38,79 pesos. Costo de las obras: $4,000
384,698,250 pesos con 81 centavos. Capital de riesgo: 2,084,835,793 pesos con 68 centavos. Está reflejada tarifa total sin IVA, 38 pesos con 79 centavos. Se le recuerda a los presentes que, de conformidad con las bases generales del concurso, la SCT conservará bajo su custodia el original y la copia de la oferta económica del concursante para su análisis y evaluación, y posterior se procederá a la revisión de dicha oferta económica en términos de lo establecido en el inciso 3.5 de las mismas. En este momento se hace un breve receso para preparar el acta. Una cervecita. Los dos ya te pidieron, o sea, de la vez pasada surtiste 250 más. Pues sí, el editor, sí. Pero ya invitó Ricardo Rocha a la tele, que es bueno. Me invitó Musaki a su programa de radio. Ya tuve 2 entrevistas de radio. Tengo también en Radio Educación. Con Musaki es el sábado, con Ricardo es el martes. En Radio Educación creo que es el jueves. O sea que ya el martes tengo aquí con ustedes, ¿no? Ahí está programado, no sé si hay cambiado la fecha. Ahí lo checamos al rato. No me acuerdo de los eventos que tengo.
Viernes 29 de abril, ¿verdad? Son dentro de 2 semanas. ¿Ya estamos listos? Te busca iniciar de la pantalla. David.
Muy buenas tardes, continuamos con el evento. Finalmente se les informa a los presentes que el próximo acto relacionado con el concurso público de referencia es el acto de notificación del fallo del concurso, el cual se realizará el próximo viernes 29 de abril de 2016 a las 11 horas en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 1089, piso 5, ala poniente, Colonia Nochebuena, código postal 03720, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Una vez leída y aceptada la presente acta, se da por terminado el evento, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 15 de abril de 2016, misma que será firmada por todos los asistentes para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, quedando una copia en poder de cada uno de los firmantes y el original en poder de la Dirección General de Desarrollo Carretero. Pasa por favor a firmar el acta Pedro Maldonado Jiménez, de Omega Corp, en consorcio con CAPSA, por favor. Carlos Fernando López Osorio. Testigo social. Voy a pasar, por favor, a firmar nuestros testigos sociales. Juan Alberto Morales, ingeniero César Buenrostro. Ingeniero Rescala, por favor. Sí.
Pues muchas gracias a todos los asistentes. En breve se les entregará una copia del acta debidamente firmada y agradecemos su participación y los esperamos en el siguiente evento. Muchas gracias.